Hola, ¿cómo están? Aprovechando este medio de difusión y los avances tecnológicos, tomo esta propuesta para poder emitir un tema muy interesante que a muchos nos agrada y nos hace recordar muchas cosas. Todo va girando sobre el rock mexicano. Vamos a empezar con una breve introducción que dice: el rock mexicano tiene una historia marcada por muchas anécdotas, por muchas experiencias, y todo esto se nutre de una gran pasión, desafortunadamente también por una gran represión. Después del Festival de Avándaro del 71, que debió ser un similar al Woodstock de Estados Unidos, donde brilló la convivencia, la fraternidad, en nuestra sociedad fue un efecto negativo, porque vino la censura, vinieron los toques de queda, los portados en la radio y la etiqueta de música prohibida. Válgame Dios. Pero el rock nunca muere, el rock nunca claudica, el rock como esencia, como espíritu, pues es difícil acallarlo. Y bueno, se tuvieron que surgir otras alternativas para difundirlo. Pues sí, llamémosle tardeadas, tocadas clandestinas, reuniones, grabaciones pirata, y existieron lugares que funcionaron como templos subterráneos conocidos como los hoyos funky, donde nosotros jóvenes encontramos un escape y un grito de identidad en esos tiempos, una forma de expresarnos, de gustar, de convivir. Y bueno, entre remembranzas y golpes, cicatrices, heridas y por qué no decirlo hasta muertes, recordamos a una generación que no tuvo más remedio que resistir con música, por medio de los instrumentos clásicos, ¿no? Guitarras, baterías, y hasta cierto punto pues algo de rebeldía, o tal vez mucha rebeldía. Yo soy Cienfuegos y soy un viejo enamorado del rock. Te invito a subirte a un tren que nos va a permitir viajar en estos días, o en estos tiempos, o en este momento, para recordar ese fuego, ese sudor y esa música eterna. El rock viejo, pero bien vivo. Bienvenidos al primer episodio. Escuchando como música de fondo al grupo Ritual con su melodía Easy Woman, recuerdo aquellos tiempos después del Festival de Avándaro en México, realizado en 1971, como el rock en México fue calificado como prohibido y los grupos tuvieron muy pocas oportunidades para poder escucharse. Entonces se crearon desde algún momento, o más bien resurgieron los llamados hoyos funkis. Funky utilizado por el escritor rockero Parménides García Saldaña, en donde eran lugares donde se reunían la banda de ese tiempo para escuchar a los grupos mexicanos que interpretaban y tenían sus propias composiciones, y empezaron a hacer ruido en la ciudad capital, en el Distrito Federal. Hoyos funkis como Salón Chicago, Salón Mandril, Salón Maya. Si mal no recuerdo, Salón Chicago estaba cerca del Monumento a la Revolución, Salón Maya por la Raza, y bueno, había otros como el Siempre lo Mismo. Y bueno, ¿qué les puedo platicar? En aquella época yo tenía escasos 16 años y ya me gustaba el rock. Yo vivía muy lejos de la capital. Para ese tiempo sí era una excursión a 17 kilómetros rumbo a la carretera Puebla, en un lugar muy cercano a los Reyes de la Paz,
en la colonia Reforma de Ciudad Neza. Y recuerdo que me aventuraba yo los fines de semana, viernes, sábado, un muchacho sano todavía, que en un momento dado se aventuró a venir para la capital. Me pude dar la oportunidad de escuchar a grupos representativos del rock chicano, que en ese tiempo así se llamaba, y que pues no se reproducían en la radio. Grupos como El Ritual, como Bandido, como Mayita Campos con Tequila, como los Armando Nava y los Duk Duks, como el Love Army, como el Three Souls in My Mind, entre otros que en este momento recuerdo. Eran conciertos hasta cierto punto no muy de mucho tumulto. Eran salones pues que podían albergar a cierto número de personas, no sé, 200, 300. Recuerdo que en el Salón Maya, cada vez que cambiaba un grupo para no tener un intermedio largo, tenían dos escenarios. Uno obviamente al frente y el otro hacia atrás. Se volvía el principal cuando cambiaba la banda, ¿no? Nuevo México también, Pájaro Alberto, Peace and Love, Enigma también. No fue ni uno ni dos conciertos, fui a varios y pues era toda una excursión. A la salida, pues para regresar a la casa, pues sí había que hacer malabares. Recuerdo que salía el camión ahí en la Soledad, un lugar de mucha de mucha historia, ¿no? El famoso camión rojo. Qué recuerdos tan emocionantes, ¿no? Y lo que más recuerdo es que yo iba solo, yo no necesitaba compañía. Me tocó ver también en un momento dado palomazos, ¿no? De algún integrante del Canet Hit con el Tri, con grupos que mencioné y que se identificaban mucho con la pasión, con la energía, con la rock and roll de ese tiempo, ¿no? Esos hoyos funky marcaban la historia sin precedentes en México, porque era el único lugar donde nos podíamos reunir la banda que nos gustaba este tipo de música, ¿no? Ya con el paso del tiempo, pues recuerdo que la revolución de Emiliano Zapata tuvo la oportunidad de tener en la radio su famosa canción de Nasty Sex, y por ahí otros grupos de Guadalajara como los Spiders. La canción Fe con el grupo 39.4, y bueno, y la canción de los Spiders era Back. Empezaba a escuchar en la radio ya en esa época canciones de ese tipo, pero la experiencia vivida de estar presente en las presentaciones en conciertos en vivo y a todo color con estos grupos fue algo realmente extraordinario, en donde poco tiempo después se pudo tener un lugar donde se pudiera reunir la banda que nos gustaba todo eso en el famoso Tianguis del Chopo, que realmente empezó en el Chopo, a la sede del Museo del Chopo. Con eso ya me estoy remontando como a los finales de los 70s, y eran muy valiosos y codiciados los discos LPs, los acetatos, los viniles, como quieran llamarlos. Y bueno, también para ese tiempo estaban los extended plays, viniles de 2 canciones por lado, o los sencillos. Lo bonito de los extended plays era que tenía portadas de fotos, en la portada y en la contraportada. Los sencillos no, los sencillos eran una melodía por lado y eran bolsas de papel, por lo general. Y bueno, esa fue la manera en la que pude ser testigo de cómo fue surgiendo en México, haciendo sus pininos los rock and rolleros de ese tiempo, que después volvieron pues muy famosos. Pues recuerdo también a Javier Batis, cómo no, y a su hermana Baby Batis, el Brujo, que en paz descanse, acaba de morir. Realmente era alucinante toda esa gama de rolas y rock and roll, y cada quien podía hacer lo que quería en el marco de una buena convivencia. En ese tiempo había mucha fraternidad, mucho amor y paz.
todos los maestros con sus melenas y las morras también con sus dadas cabelleras de mezclilla, pantalones acampanados. Fue una época en la que no había problemas pues de desorden o de inseguridad social. Podía uno andar muy tranquilo en esos lugares a altas horas de la noche. Pero bueno, esto es parte de la historia que viví. Es un primer intento de poder describir toda esta serie de experiencias. Espero les haya agradado.